Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 89. Charmander, el Pokémon perdido, parte 4. Mientras los truenos retumbaban amenazantes en la distancia, la tormenta exterior parecía decidida a engullir al mundo en su furia. Sin embargo, bajo la cálida y parpadeante luz del vestíbulo del centro Pokémon, Nolan sintió que una tempestad se gestaba en su interior. La lluvia azotaba las ventanas, imitando la tormenta de emociones que se arremolinaba en su interior mientras apretaba los puños y hundía los dedos en la suave tela de la silla. Apenas recordaba la última vez que había sentido una rabia tan desbordante. Una mezcla de impotencia y furia dirigida a quien había traicionado la esencia misma de ser un entrenador Pokémon. El suave zumbido del videoteléfono contrastaba marcadamente con el caos exterior, pero se sentía como un salvavidas que lo ataba a la justicia. El corazón de Nolan se aceleró mientras miraba la pantalla. El representante de la Liga de Kanto aparecía como poco más que una silueta contra la intensa luz de fondo. La expresión del hombre era indescifrable, pero Nolan podía sentir la tensión crepitando en el aire entre ellos como electricidad. No dejaba de repasar mentalmente los horribles detalles de su enfrentamiento con Damián. Cada recuerdo era una herramienta que estaba dispuesto a usar para respaldar su acusación. Negligencia. Abuso. Abandono. Poner en peligro imprudentemente la vida de un Pokémon. Cada término era un golpe contra los cimientos mismos de su mundo, donde se suponía que los entrenadores eran compañeros y guardianes, no torturadores. Mientras el representante procesaba lentamente la información, un silencio envolvió el vestíbulo, interrumpido únicamente por el incesante repiqueteo de la lluvia. A Nolan se le encogió el pecho al ver cómo el rostro del hombre se ensombrecía, y una tormenta de comprensión comenzaba a formarse en sus ojos. No era solo una queja, era un llamado a la acción. Una súplica urgente de acción contra un entrenador que llevaba la insignia de la responsabilidad como una máscara, ocultando la crueldad que se escondía bajo ella. Nolan se inclinó hacia adelante, con la adrenalina bombeando por sus venas. «Tienes que hacer algo», instó el chico de cabello dorado cuando el hombre al otro lado de la llamada no respondió de inmediato. Su voz era firme pero estaba cargada de desesperación. «Este matón no puede salirse con la suya. No cuando sus Pokémon están sufriendo». Esas palabras resonaron en su mente, una promesa para sí mismo y para la criatura a la que había ayudado en su desesperada hora de necesidad. Afuera, la lluvia seguía golpeando las ventanas, pero dentro del centro Pokémon se avecinaba una tormenta diferente. Una férrea determinación por proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Y mientras los truenos retumbaban de nuevo, Nolan supo que lucharía hasta el final para arreglar las cosas. Charmander no merecía menos. El representante al otro lado de la línea pareció salir de su estupor, con una mueca que lo decía todo. Su expresión se ensombreció, y unas sombras se extendieron por su frente mientras asimilaba el peso de las acusaciones de Nolan. Después de todo, no era común que un entrenador acusara a otro de una falta tan grave, y la gravedad de la situación flotaba en el aire como las nubes de tormenta que se cernían en el exterior. No hace falta decir que la tensión ya estaba en su punto máximo. Entonces, si entiendo bien, Nolan, comenzó lentamente el representante de la liga, con un ligero eco debido a la videollamada, estás haciendo una acusación oficial de maltrato Pokémon severo contra otro entrenador. ¿Es correcto? Nolan, con su expresión y postura corporal tensas por la ira, asintió solemnemente con la cabeza. Correcto, respondió el chico de cabello dorado en voz baja. Su rostro se puso un poco verde al enumerar las ofensas, reacio a pensarlo. Negligencia. Sospecha de abuso. Abandono. Y poner en peligro la vida de un Pokémon por imprudencia. Todo cometido por un entrenador con el que me encontré hoy. El representante miró fijamente la pantalla, con expresión indescifrable, durante un largo instante. El único sonido era el incesante tamborileo de la lluvia. Finalmente, su rostro se ensombreció, y una expresión severa apareció en sus ojos. Son acusaciones muy graves, Nolan, respondió el hombre con cautela, intentando claramente recalcarle al chico el peso de esas palabras acusatorias. El abandono y la imprudencia temeraria de la vida de un Pokémon conllevan sanciones significativas según el código del entrenador. Una sospecha de abuso daría lugar a una audiencia disciplinaria completa. Nolan asintió bruscamente, con la mandíbula apretada. Era plenamente consciente de la gravedad de la situación. Necesito que me lo cuentes todo, insistió el representante de la liga cuando Nolan no mostró señales de retractarse de su palabra, desde el principio. No dejes nada fuera.
Nolan respiró hondo, tembloroso, preparándose para la historia que estaba a punto de contar. Miró hacia la entrada del vestíbulo, con un tic nervioso. Empezó hace unas horas, decidió el chico de cabello dorado. Si de verdad iba a denunciar a otro entrenador por ofensas tan despreciables, necesitaba presentar cada hecho con la mayor precisión posible. Mis amigos Ash, Misty y Brock, y yo, íbamos camino a Ciudad Vermilion. Estábamos viajando por una zona boscosa, intentando encontrar el camino, cuando lo vimos. ¿Qué viste, Nolan?, preguntó el hombre. Un Charmander, respondió suavemente el chico de cabello dorado, antes de explicar rápidamente por qué eso era tan extraño. Todo por sí solo. El representante arqueó una ceja y un destello de sorpresa se dibujó en su rostro. ¿Un Charmander? ¿En estado salvaje? Eso es inusual, frunció el ceño el hombre, con un destello de perplejidad en sus ojos calculadores. Es increíblemente raro encontrar Charmanders de forma natural fuera de hábitats específicos. A Nolan le costó todo el autocontrol para no poner los ojos en blanco. Vaya obviedad. Sí, eso también nos llamó la atención, dijo el chico de cabello dorado con cuidado, manteniendo un tono cortés y respetuoso, sin el sarcasmo que le nublaba el pensamiento. Continuó rápidamente antes de que se le escapara algo por error. En fin, Ash, siendo Ash, intentó atraparlo inmediatamente. ¿Y? Preguntó el representante de la liga, obviamente curioso por saber hacia dónde se dirigía esta historia. Nolan se tomó un momento para ordenar sus ideas. Quería comunicar lo siguiente con la mayor claridad posible, considerando que ahí era donde realmente había comenzado toda esta secuencia de eventos. Presentó resistencia. Una verdadera resistencia. Aunque obviamente estaba débil. Desnutrido, quizá, el chico de cabello dorado negó con la cabeza al recordar la resistencia pura e inalterada del Pokémon de tipo fuego. Ash lanzó una Pokébola y el Charmander fue arrastrado hacia adentro. La luz roja comenzó a parpadear, pero luego se apagó de golpe. El representante de la liga Pokémon frunció el ceño, confundido por lo que el chico frente a él estaba tratando de decir. ¿Se rompió la Pokébola?, repitió el hombre, obviamente sin entender del todo lo que Nolan intentaba transmitirle. Eso puede pasar si, Nolan se apresuró a interrumpirlo. No, la Pokébola en sí estaba bien. O sea, el Charmander se liberó antes de que lo capturaran, aclaró rápidamente el chico de cabello dorado antes de que hubiera malentendidos. Las consecuencias de esta conversación eran demasiado graves como para permitir errores, después de todo. Pero, logró entrar por un momento. O sea, no pertenecía a nadie. El sistema de seguridad impide que un Pokémon entre en otra Pokébola si ya tiene un entrenador registrado. A menos que, fue el representante de la liga quien interrumpió esta vez. A menos que se haya liberado deliberadamente, frunció el ceño el hombre, empezando a comprender poco a poco el objetivo de Nolan. Toda la situación era extraña. Algo andaba mal, y el representante de la liga necesitaba saber qué. Por favor, continúa, Nolan. Nolan respiró profundamente otra vez mientras continuaba obedientemente con su historia. Estábamos confundidos, admitió el entrenador Pokémon de cabello dorado mientras pensaba, pero a esa altura, solo esa mañana, pero sintiéndose como si hubiera sido hace una vida, ¿por qué luchar tanto si era salvaje? ¿Y por qué era tan débil? Así que dejé que Fan, mi Growlithe, le hablara. El representante de la liga Pokémon lo miró con incredulidad. ¿Puedes entender a Pokémon?, preguntó el hombre, con un tono y una expresión de incredulidad. Esta vez, Nolan ni siquiera intentó contener la risa. No. Pero como Fan es uno, obviamente puede. Simplemente, interpreté su significado a base de ensayo y error, le dijo el chico de cabello dorado al hombre al otro lado de la llamada con la mayor simplicidad posible. En fin, logramos averiguar que el Charmander estaba allí esperando específicamente a alguien. A un humano. El representante de la liga Pokémon parecía confundido nuevamente. ¿Esperando? El hombre repitió con una ceja levantada, su tono y expresión ambos completamente desconcertados, pero usted acaba de decir que no pertenecía a nadie. Nolan frunció el ceño y se le formó una profunda arruga entre los ojos mientras intentaba transmitir las inusuales circunstancias que había encontrado. Exactamente. Enfatizó con un dejo de frustración en la voz. Eso es precisamente lo que no tenía sentido. Supimos en ese momento que era imposible que ese Pokémon en particular estuviera registrado legalmente con un entrenador. Todo era increíblemente confuso, como una pieza que no encajaba en el rompecabezas.
Al final, decidimos que probablemente lo mejor era apartarnos y dejarlo estar, que la naturaleza siguiera su curso, ¿sabes? No queríamos interferir donde no debíamos, no sin comprender bien la situación. Su mirada permaneció fija en la pantalla, tratando de asegurarse de que el representante de la liga comprendiera completamente la peculiaridad inicial de los acontecimientos que se habían desarrollado ese mismo día, queriendo que llegara a la raíz del asunto. El representante se inclinó más cerca de su propia pantalla, su expresión pasó de un leve interés a una concentración enfocada. Entiendo perfectamente por qué te pareció extraña la situación, Nolan. Definitivamente no es lo habitual, pero debo admitir que me cuesta comprender cómo esto se relaciona con las acusaciones de negligencia y abuso que se le han hecho a este individuo, admitió el hombre. Su tono era mesurado y serio, indicando que reconocía la gravedad de la situación, pero también buscaba claridad en cuanto a cómo esta rareza aparentemente no relacionada se conectaba con las acusaciones actuales. Nolan apretó la mesa con más fuerza, sus nudillos se pusieron blancos mientras apretaba el puño inconscientemente, intentando controlar sus emociones. Se tomó un momento, cerrando los ojos, mientras ordenaba sus pensamientos dispersos. Sus recuerdos se oscurecían al recordar la secuencia de eventos que siguió. Esa parte llegó pronto, comenzó lentamente el chico de cabello dorado. Llegamos al centro Pokémon justo cuando arreciaba la tormenta. ¿Esa lluvia torrencial que se oye? Todo empezó entonces, ese aguacero, como si una nube oscura nos hubiera caído encima. Nolan hizo una pausa, su expresión nublada por el peso de su recuerdo, antes de continuar. Estábamos en la cafetería, tratando de secarnos, cuando escuchamos a un grupo de adolescentes cerca. Nolan frunció el ceño solo de pensar en Damián y su pandilla de compinches matones, tipos ruidosos y desagradables, el tipo que cree que sus opiniones son el estándar de oro para todos los demás. Vio que el representante de la liga arqueaba una ceja, con una pregunta silenciosa flotando en el aire, impulsándolo a continuar con la historia. Todos adulaban a un tipo en particular, el obvio cabecilla, el que mandaba. Nolan se recompuso un momento antes de reanudar rápidamente su relato. Estaba presumiendo, mostrando todos los Pokémon que tenía. Tenía docenas de Pokébolas encima. Estaban todas apiladas desordenadamente sobre la mesa, como si las acabara de sacar de una bolsa. Tenía tantas que era casi obsceno. Una nueva mirada de seriedad se instaló en el rostro del representante de la liga mientras se sentaba más derecho, sus ojos fijos en los de Nolan con atención inquebrantable. ¿Docenas? Repitió el hombre, ¿estás diciendo que el individuo en cuestión llevaba más de los 6 Pokémon legalmente permitidos? La respuesta de Nolan fue un gesto solemne de asentimiento, con el peso de la revelación sobre sus jóvenes hombros. Su voz era baja y seria mientras continuaba su informe. Muchos más de 6, afirmó con un deje de incredulidad en su tono. Diría que al menos 15, quizá más. No contamos con exactitud, pero era una cantidad ridícula. Sinceramente, me sentí abrumado e intimidado al verlos a tantos reunidos así, y no me parecía bien que un solo entrenador tuviera tanto poder. Observó cómo el representante fruncía el ceño ante la mención de un grupo tan grande, un reconocimiento silencioso de la posible violación que se estaba discutiendo. Eso en sí mismo es una posible infracción, Nolan. El ceño del representante se profundizó y su voz se tornó más aguda al dirigirse a Nolan. Las normas sobre el tamaño del equipo son muy claras. Por favor, continúe. En respuesta a la demanda del hombre de una mayor explicación, Nolan tragó saliva con dificultad, preparándose para el resto de la historia. Uno de los otros chicos de su pandilla mencionó algo sobre un Charmander, comenzó Nolan, con la voz cargada de asco y dolor a partes iguales. Le preguntó al cabecilla si aún tenía su Charmander. Y el tipo, imbécil, sonrió con suficiencia. Se jactó de tener uno, pero se deshizo de él. Lo engañó, dijo. El recuerdo del momento pareció alimentar la ira de Nolan, quien apretó el puño a su costado. Este era el quid de la cuestión, y era evidente que el verdadero problema iba más allá de la cantidad de Pokémon que llevaba la pandilla. La voz de Nolan se tensó, su frustración aflorando a la superficie. El tipo explicó cómo le mintió al Charmander, le prometió que volvería a buscarlo y le dijo que esperara en un lugar específico del bosque, dijo el chico de cabello dorado, sacudiendo la cabeza. Luego, en cuanto lo dejó solo, afirmó haberle roto la Pokébola. Liberó al Charmander sin que se diera cuenta. Nolan apenas podía contener la ira que sentía hacia el hombre en cuestión. Solo podía imaginar lo aterrorizado y confundido que debía estar el pobre Charmander cuando lo abandonaron de repente. Tuvo que recordarse a sí mismo que debía respirar, que no se dejara llevar por la emoción.
Los labios del representante se tensaron en una línea sombría, señal de su creciente preocupación por lo que Nolan contaba. El tono de la conversación estaba cambiando notablemente, y Nolan sabía que el representante de la liga no iba a tomarse la noticia a la ligera. Continuando con su informe, la voz de Nolan sonaba tensa por la ira contenida. No tardé mucho en comprender todo eso. Después de escuchar todo eso, reconoció el chico de cabello dorado, con sus gélidos ojos azules prácticamente en llamas a estas alturas de la historia. El Charmander abandonado. Esperando en el bosque. Esperándolo, todo encajó, y comprendí la magnitud de la crueldad de ese hombre, y me sentí mal solo de pensarlo. Sabía que había algo más importante, algo más que un simple abandono. La absoluta indiferencia por el bienestar del Charmander era impactante, y quería respuestas. Quería que alguien hiciera algo al respecto, que le diera a este tipo lo que se merecía. El representante de la Liga Pokémon parecía sombrío, las implicaciones de las palabras de Nolan pesaban mucho sobre él. Liberar un Pokémon de esa manera, aunque ciertamente es malicioso y cruel, Nolan, no es estrictamente ilegal, respondió finalmente el representante de la liga a Nolan con tono serio. Los entrenadores tienen derecho a liberar a sus Pokémon. Es una zona gris, pero técnicamente permisible. Su tono era de disculpa, y sus palabras parecían reconocer las frustrantes limitaciones de la ley. Si bien comprendía el enojo de Nolan, parecía tener las manos atadas en cuanto a la legalidad de la situación. Esta explicación le sentó como un puñetazo en el estómago a Nolan, y su ira se encendió al pensar que un acto tan despreciable fuera permisible. Sabía que lo que había presenciado estaba mal, independientemente de lo que implicaran los tecnicismos. Nolan frunció el ceño, su ira ahora ardía con un aura de amargura. Lo sé, escutió con voz llena de desdén, pero estoy bastante seguro de que lo que pasó después fue definitivamente ilegal. Sabía que esto no había terminado. Tenía que asegurarse de que este tipo pagara por lo que hizo, de una forma u otra. La voz preocupada del representante lo animó a continuar. Explícamelo, dijo simplemente. Nolan respiró hondo de nuevo, intentando controlar sus emociones mientras continuaba su relato. La ira seguía presente, latente bajo la superficie, pero tenía que hablar con claridad si quería que este tipo rindiera cuentas por su comportamiento. Nolan sabía que no podía derrumbarse, o el verdadero problema pasaría desapercibido. Empezó a bromear sobre lo estúpido que era el Charmander, relató Nolan, con la voz quebrada por la ira al revivir el horrible recuerdo. Cómo probablemente seguía esperando allí, aunque se acercaba la tormenta. No dejaba de reír y decía cosas como, ojalá la llama de su cola no se apague con la lluvia. Sería una pena. Era repugnante verlo, la verdad. El chico de cabello dorado hizo una pausa para tomar aire, tratando de encontrar alguna manera de articular la absoluta depravación de las acciones del otro entrenador. Lo confrontamos allí mismo, en la cafetería. Le dijimos que tenía que regresar. Tenía que encontrar a ese Charmander y ponerlo a salvo. A Nolan ya no le importaba el hombre, solo le importaba el Charmander. Le explicamos lo peligroso que era, sobre todo para un tipo fuego en un aguacero como este. Pero se rió en nuestras caras, dijo que ya no era su problema y que nos ocupáramos de nuestros asuntos. La sorpresa del representante era palpable, lo que le dio a Nolan una pequeña satisfacción. La mirada del chico de cabello dorado se posó entonces en sus manos, y un profundo rubor de vergüenza le subió por el cuello y tiñó sus mejillas mientras le contaba los siguientes acontecimientos al representante de la Liga Pokémon por videollamada. Su voz, cargada de ira y autorreproche, se derramó por la línea. Casi me peleo con él a puñetazos, ahí mismo, en medio del centro Pokémon, admitió Nolan, con la vergüenza que sentía claramente reflejada en su expresión de autorrecriminación. Probablemente lo habría hecho si la enfermera Joy no hubiera intervenido y lo hubiera interrumpido todo justo a tiempo. Estaba tan furioso. Y luego, ¿sabes qué? Él simplemente se fue, todo presumido, con sus compinches, completamente indiferente a lo que acababa de hacer. Era exasperante, la absoluta falta de remordimiento en su rostro. La frente del representante se frunció aún más ante la descripción de Nolan. El rostro del hombre era una máscara de seria preocupación. ¿Y luego? Preguntó suavemente, ¿qué pasó después de que se fue? Nolan respiró temblorosamente y deliberadamente, mientras sus hombros subían y bajaban mientras intentaba centrarse. Entonces, no podíamos quedarnos ahí parados, tragó saliva el chico de cabello dorado. Salimos a buscarlo nosotros mismos. Volvimos a salir a esa terrible tormenta.
Nos llevó una eternidad, parecía como si buscáramos bajo el aguacero, con el viento prácticamente azotándonos, pero finalmente lo encontramos. Su voz tembló levemente y una cruda vulnerabilidad se coló en su tono mientras continuaba. Estaba, apenas con vida, dijo entrecortadamente. Una oleada de angustia recordada inundó a Nolan. Sus gélidos ojos azules brillaban con lágrimas contenidas solo de pensarlo. Agazapado en un tocón de árbol, empapado hasta los huesos, completamente miserable. La llama de su cola era tan débil, apenas parpadeaba patéticamente, como si estuviera a punto de apagarse por completo. El pobre temblaba incontrolablemente de frío y lluvia. Estaba prácticamente al borde de la muerte, al borde mismo, y a nadie más parecía importarle. Las palabras de Nolan estaban cargadas del dolor y la impotencia que había sentido al ver al pequeño Pokémon así, tan vulnerable y solo en los duros elementos. El rostro del representante ahora estaba marcado por una profunda preocupación y las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron con el peso de las palabras de Nolan. Lo trajimos de vuelta al centro Pokémon, por supuesto. La enfermera Joy está haciendo todo lo posible para salvarlo y que recupere la salud, continuó Nolan con una voz cargada de acusación. Pero ese tipo, sabía exactamente lo que hacía cuando dejó al pobre Charmander afuera, en medio de la tormenta. A sabiendas y deliberadamente, dejó a sus Pokémon allí para que sufrieran. Sabía que las consecuencias podrían ser fatales. Seguro que eso es una infracción de la licencia de entrenador, ¿verdad? Todos los entrenadores están obligados a garantizar el bienestar de sus Pokémon, incluso si los han liberado. El representante de la Liga Pokémon asintió lentamente, con la mirada fija en la pantalla, absorbiendo la gravedad del informe de Nolan. Tienes toda la razón, Nolan. Poner en peligro la vida de un Pokémon de forma imprudente es una infracción grave, una flagrante violación de nuestras normas éticas, asintió el representante de la Liga Pokémon, con un tono y una expresión increíblemente severos. Eso sin duda justificaría la suspensión inmediata de su licencia de entrenamiento, a la espera de una investigación completa de las circunstancias de este incidente. La falta de cuidado es simplemente inaceptable. Él entendió claramente la magnitud de la situación, lo que le permitió a Nolan sentir un pequeño alivio al saber que sus preocupaciones no caían en oídos sordos. Bueno, usted mencionó sospechas de abuso y negligencia, incluso antes del abandono. El representante se inclinó ligeramente hacia adelante, concentrándose más. ¿Puede dar más detalles? ¿Qué le hizo sospechar esas cosas? Nolan respiró profundamente otra vez para intentar estabilizarse. El recuerdo del debilitado Charmander despertó toda la ira y los instintos protectores que habían alimentado su casi pelea. Incluso antes de la tormenta, el Charmander estaba increíblemente débil. Visiblemente débil, jadeaba cada vez que respiraba, como si cada una fuera una lucha. Parecía más delgado de lo que debería, casi demacrado. Nolan hizo una mueca al pensar en lo que la pobre criatura probablemente había sufrido a manos de Damián. Tenía arañazos, varias marcas. No eran heridas de batallas recientes. Eran antiguas, algunas con costras, otras solo en carne viva. Si la liga le pregunta a la enfermera Joy, una vez que termine de tratarlo, apuesto a que encontrará evidencia de otras lesiones preexistentes. Signos de negligencia prolongada. El representante de la liga asintió con gravedad. Las implicaciones eran claras en sus ojos. Eso sin duda merece una mayor investigación, Nolan. Todo esto es sumamente preocupante. Esta persona no tiene ningún sentido de la ética ni de la moral en lo que respecta a sus Pokémon. Esto es simplemente inaceptable. El hombre negó con la cabeza, evidente su propio disgusto por la situación. Nolan, ¿supiste el nombre completo de este individuo? Incluso el nombre de pila es crucial para encontrarlo y tomar las medidas pertinentes. La expresión de Nolan se oscureció mientras asentía, el nombre hizo que su rostro se contrajera. Damián. Se llama Damián, dijo el chico de cabello dorado entre dientes. No sé su apellido. No sé nada más de él, salvo que es una persona horrible, cruel y vil. El rostro del representante de la Liga Pokémon, antes tranquilo y profesional, se ensombreció de repente. Un cambio visible en su actitud le provocó un escalofrío a Nolan. Un destello, quizás de reconocimiento o incluso de temor, brilló brevemente en sus ojos antes de que lo ocultara rápidamente con una expresión más seria. Esta repentina transformación no pasó desapercibida, y Nolan, que estaba a punto de relajarse después de relatar su encuentro inicial con Damián, instantáneamente se puso alerta, su propia postura casual se endureció con preocupación mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante para evaluar mejor el cambio.
¿Qué pasa? Preguntó Nolan con un deje de aprensión en la voz, mientras esperaba una explicación del repentino cambio de actitud del hombre. El hombre, habitualmente sereno, parecía ahora apremiante, con la mirada intensamente concentrada, como si una pieza clave del rompecabezas finalmente hubiera encajado y le costara comprender todas sus implicaciones. El representante se inclinó hacia adelante, con una voz tensa y seria que acentuó la tensión en la sala. Nolan, esto es muy importante, dijo, con un tono que no dejaba lugar a malentendidos. ¿Puedes describirlo, Damián? Cuéntame todo lo que recuerdes de él, cada detalle, por pequeño o insignificante que parezca. Nolan, ligeramente confundido por el brusco cambio de tono y la gravedad con la que se formuló la pregunta, no pudo evitar sentir una creciente inquietud. Dudó solo un instante, intentando organizar el recuerdo, antes de asentir. Era una petición razonable, después de todo, considerando que lo que él creía un informe ya importante parecía ser mucho más serio de lo que él mismo había imaginado, así que empezó a ordenar sus ideas y a repasarlo todo de memoria. Claro, respondió Nolan. Su confusión inicial dio paso lentamente a una mayor atención. Tiene el pelo azul. Teñido, probablemente, parecía demasiado vibrante para ser natural. Continuó, recordando la imagen distinta de la apariencia del hombre con una creciente sensación de inquietud, considerando lo importante que parecía ser para el representante tomar la información. Habla con un acento marcado, algo brusco, casi como si te estuviera gritando constantemente, incluso cuando no lo hace. Nolan se quedó callado y una sonrisa burlona se dibujó lentamente en su rostro, reflejando una repentina oleada de ira, derivada de sus desagradables recuerdos de la actitud y el comportamiento arrogantes de Damián. Tiene esa cara que te dan ganas de golpear. Una sonrisa arrogante por todas partes. Engreído. Como si fuera mejor que los demás. La imagen de Damián, con su sonrisa irritante, inundó la mente de Nolan, y no pudo evitar sentir que su ira aumentaba ante el solo pensamiento de él. Los ojos del representante se abrieron ligeramente ante la descripción de Nolan, y una expresión de sombría comprensión se apoderó de su rostro, como si Nolan acabara de confirmar una sospecha muy seria. El hombre se reclinó en su silla, sintiendo el peso de la situación sobre sus hombros mientras exhalaba un largo y prolongado suspiro, como una pesada carga que llevaba tiempo soportando. Fue un suspiro elocuente, una mezcla de alivio, preocupación y una profunda ansiedad que parecía flotar en el aire, creando una tensión palpable que Nolan podía percibir a través de la pantalla. La reacción del representante confirmó que el informe de Nolan había tocado la fibra sensible, y que sus implicaciones eran mucho más significativas de lo que inicialmente había previsto, lo que le aceleró el corazón con una nerviosa anticipación. Gracias, Nolan, dijo finalmente el representante, con un tono ahora impregnado de seriedad profesional. Nos ha proporcionado información valiosa. Iniciaremos una investigación exhaustiva sobre este asunto de inmediato. Hizo una pausa y su mirada se desvió momentáneamente hacia un documento que tenía en su escritorio, antes de volver a mirar a Nolan, con expresión aún sombría. Tengo a su pariente más cercano registrado aquí como Nathaniel Locke, ¿es así? Preguntó. Nolan frunció el ceño ligeramente ante la repentina mención de su padre, pero asintió de todos modos. Así es, él es mi papá. El chico de cabello dorado miró la pantalla de video con evidente desconcierto, ¿pero qué tiene él que ver con esto? La pregunta flotaba en el aire, cargada de implicaciones tácitas, y Nolan no podía librarse de la sensación de que acababa de tropezar con algo mucho más grande de lo que había imaginado, ahora aún más preocupado por la situación en cuestión. El representante de la liga frunció el ceño, claramente inseguro de qué revelar, como si estuviera luchando con la decisión de cuánta información revelar sin causar más alarma. Ese individuo del que me hablaste, ese tal Damián, si es quien creo que podría ser, bueno, digamos que acabas de darle a la liga información muy importante. Más importante de lo que crees. El hombre hizo una pausa, su mirada se volvió aún más intensa y sus palabras cuidadosamente elegidas. Quizás necesitemos hablar contigo más a fondo, en cuyo caso tendríamos que contactar a tu padre para enviarte un mensaje mientras estás de viaje. Nolan, a pesar de la creciente sensación de ansiedad, se tomó el tiempo para procesar la información. El peso de las palabras del hombre se posó sobre él como una pesada capa. Ya veo, respondió finalmente con calma, tratando de parecer sereno, a pesar de su confusión interior.
La tensión en la habitación disminuyó ligeramente, y el representante de la Liga Pokémon le ofreció al chico de cabello dorado una cálida sonrisa, un gesto que parecía un intento de tranquilizar a Nolan, pero que también se sintió algo poco sincero considerando su reacción a la descripción de Damián. Muchas gracias por informar de todo esto a la Liga Pokémon, Nolan. Sin duda has hecho lo correcto, le aseguró amablemente el representante. Ojalá otros entrenadores jóvenes como tú estuvieran más dispuestos a denunciar este tipo de abuso. Si lo estuvieran, muchos Pokémon podrían evitar mucho sufrimiento y dolor, concluyó el representante, frunciendo el ceño en evidente decepción. Nolan le devolvió la sonrisa con tristeza. No hay problema, dijo el chico de cabello dorado con convicción, siempre dispuesto a hacer lo correcto, aunque no siempre fuera fácil, solo espero que ayude a alejar a Damián de Pokémon. No merece llamarse entrenador. Sus palabras estaban cargadas de una sensación de genuina frustración y de rectitud. Finalmente, el representante de la Liga Pokémon asintió en agradecimiento a Nolan una vez más, antes de terminar abruptamente la videollamada y la pantalla quedó en blanco, dejando a Nolan solo con sus pensamientos. El chico de cabello dorado suspiró y se recostó en su silla. Sabía que había hecho lo correcto al presentarse, pero la reacción del representante al escuchar el nombre de Damián le hizo pensar a Nolan que se le escapaba algo importante, una pieza clave que le ayudaría a comprender la magnitud de la situación. Fuera lo que fuese, Nolan esperaba sinceramente haber ayudado a largo plazo. El aire en el pasillo estéril era denso y pesado, reflejando la opresiva tormenta que rugía afuera, con sus atronadores rugidos que ocasionalmente interrumpían el tenso silencio dentro del centro Pokémon. Brock, un pilar de firme determinación, permanecía inmóvil ante la puerta cerrada de la sala de tratamiento, con la mirada fija en el frío e inflexible metal, como si quisiera revelarle el destino del pequeño Charmander por quien habían luchado tan desesperadamente para salvar. Su habitual jovialidad dio paso a una seriedad inflexible, reflejando la gravedad de la situación y la vulnerabilidad de la vida que pendía de un hilo tras esa puerta. El peso de la responsabilidad pesaba pesadamente sobre sus jóvenes hombros, un marcado contraste con el habitual desenfado que definía sus aventuras. Ash, incapaz de contener su energía incansable, recorría el pasillo de un lado a otro, con sus zapatillas chirriando suavemente contra el suelo pulido, en contrapunto con el rítmico latido de su corazón. Cada paso parecía impulsado por una fuerza invisible, una energía nerviosa que se negaba a ser reprimida. Se detenía un momento, observando con ansiedad la puerta cerrada y luego continuaba su agitado camino, con el ceño fruncido en profunda concentración, como si el mero acto de caminar pudiera influir de alguna manera en el resultado. Pikachu, encaramado en el hombro de Ash, reflejaba la inquietud de su entrenador. Las orejas de la pequeña criatura amarilla se movían nerviosamente, emitiendo ocasionalmente un suave gemido. Su vínculo era palpable, una ansiedad compartida que trascendía la simple compañía y se adentraba en las profundidades de la preocupación mutua por el pequeño Pokémon de tipo fuego. Misty, con su habitual espíritu fogoso apacible, jugueteaba con el dobladillo de su camisa, con la mirada moviéndose entre la puerta cerrada y la ansiedad de Ash. Una suave ternura había reemplazado su habitual descaro, mientras sus pensamientos se consumían por la imagen del frágil Charmander, su pequeño cuerpo maltrecho y debilitado, pero aferrándose a la vida con férrea determinación. El ritmo constante de la tormenta exterior solo parecía amplificar el silencio ensordecedor del pasillo, un crudo recordatorio de las fuerzas turbulentas que habían llevado al Charmander tan cerca de la muerte. La chica de cabello naranja se preocupaba por lo desconocido, temiendo lo peor, y necesitaba desesperadamente una señal, cualquier señal, de que sus esfuerzos no habían sido en vano. Los minutos se hicieron eternos, cada tic-tac del reloj resonando en el silencioso espacio, aumentando la creciente tensión dentro del grupo. La espera se había vuelto insoportable, una prueba de su determinación y paciencia. La puerta permanecía obstinadamente cerrada, guardando sus secretos. Todos anhelaban ver a la enfermera Joy, un simple asentimiento, cualquier indicio de que sus esperanzas no eran en vano, de que su intervención realmente había marcado la diferencia, de que el pequeño Charmander estaba a salvo, recuperándose y superaría esta situación que amenazaba su vida. Contuvieron la respiración, unidos en su preocupación compartida, esperando ansiosamente el momento en que la alegría o la tristeza finalmente llegaran a sus corazones. Finalmente, Ash ya no soportó más el silencio opresivo. Tuvo que romperlo. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya?, murmuró el chico de cabello azabache, con una preocupación casi palpable en su voz. Parece una eternidad, una eternidad.
Sus ojos rojizos, habitualmente tan brillantes y llenos de energía ilimitada, ahora estaban opacados por una profunda preocupación, que reflejaba los minutos que iban pasando con una lentitud insoportable. Todavía sentado sobre su hombro, Pikachu, siempre atento a las emociones de Ash, miró a su entrenador con ojos abiertos y preocupados, reflejando la angustia de su amigo. Un suspiro triste escapó de los labios del Pokémon de tipo eléctrico, llevando el mismo sentimiento sombrío en su tono. El aire estaba cargado de una tensión que parecía amplificarse con cada tic-tac del reloj. Cada segundo parecía un cruel recordatorio de la agonizante espera. La mirada de Misty se dirigió hacia el reloj de pared ubicado al final del pasillo. Los números fríos y duros contrastaban marcadamente con la cálida preocupación en sus propios ojos. Ha pasado más de una hora, Ash, anunció con voz suave pero firme, intentando inyectar una pizca de racionalidad en la palpable ansiedad. La enfermera Joy lleva ahí mucho tiempo. Ash detuvo sus movimientos frenéticos, su mano recorriendo bruscamente su cabello ya despeinado, un gesto que delataba su agitación interna, la preocupación ahora grabada más profundamente en su rostro. Esto es horrible, confesó, su voz apenas por encima de un susurro. Imagínate al pobre Charmander, lo que debe estar pasando, pensar en el pequeño Pokémon de tipo fuego, probablemente muerto de miedo y con un dolor terrible, pareció infundir en Ash una nueva oleada de inquietud. Su preocupación pasó de su propia ansiedad al sufrimiento de la frágil criatura con la que se habían topado. Misty, con el ceño fruncido por la preocupación, compartía la preocupación de Ash. Su empatía resonó con la de él y creó un entendimiento silencioso entre ellos respecto a la grave situación de Charmander. La mirada de Ash, previamente fijada en la puerta cerrada, ahora volvió a Misty, con el ceño fruncido por una preocupación tangible que grabó líneas profundas alrededor de sus ojos. ¿Dónde se metió Nolan, por cierto?, preguntó el chico de pelo negro, con la voz cargada de ansiedad. Simplemente desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Un minuto estaba aquí, ayudándonos a instalar a Charmander, y al siguiente se había ido. Era inquietante, esta ausencia repentina, y la falta de explicación lo agobiaba. La mente de Ash repasaba una letanía de posibles calamidades, escenarios a medio formular sobre por qué Nolan podría abandonarlos repentinamente flotando en el aire entre ellos, haciendo que este momento tenso fuera aún más difícil de manejar, especialmente con Charmander aún tan frágil, cuyas preocupaciones solo parecían empeorar. Misty suspiró, cruzando fuertemente los brazos sobre su pecho, como si tratara de contener su propia inquietud. Sus ojos reflejaban la misma preocupación que Ash estaba sintiendo. Ojalá lo supiera, Ash, admitió la especialista en Pokémon de tipo agua, con la voz más suave de lo habitual, solo dijo que tenía algo importante que atender y que volvería. La naturaleza vaga de la partida de Nolan solo sirvió para amplificar el misterio y los dejó a ambos sintiéndose a la deriva en un mar de preguntas sin respuesta. Ash frunció el ceño y una mezcla de confusión e irritación se reflejó en su rostro. ¿Importante? No pudo evitar burlarse, con un ligero toque de amargura en su voz al oír la palabra. ¿Qué podría ser más importante que esperar con nosotros ahora mismo? Sabía lo preocupados que estamos por Charmander. Pensé que Nolan también lo sentiría, pero en lugar de eso, simplemente se fue. Misty suspiró de nuevo, intentando ser la voz de la razón. Está preocupado, Ash, ¿lo sabes?, replicó la chica de cabello naranja, disgustada por cómo Ash parecía dudar de su amigo. Aún así, debe ser muy importante. Nolan no se iría así como así a menos que tuviera una muy buena razón. Aunque intentó sonar segura, el leve surco en su frente mostraba su propia curiosidad, y tal vez preocupación, por la inexplicable ausencia de su amiga. Ash simplemente frunció el ceño y continuó caminando de un lado a otro, murmurando para sí mismo sobre cuál podría ser la posible importancia de esto. Mientras Misty observaba, sus propios pensamientos giraban con el mismo misterio. El repentino y estremecedor portazo les dio un sobresalto a Ash y Misty, que voltearon la cabeza hacia el final del pasillo. Una oleada de alivio los invadió al reconocer la figura que entraba a trompicones. Nolan, su amigo, con aspecto demacrado y pálido, como si acabara de correr una maratón en medio de una ventisca. Su propio rostro reflejaba el alivio, aunque se reflejaba en algo más. Una carga que no pudieron descifrar al instante. Ash, olvidando su frustración anterior por la inexplicable ausencia de Nolan, lo recibió con sincera calidez. Nolan. Has vuelto. El chico de pelo negro sonrió, antes de ladear la cabeza con curiosidad. ¿Lo lograste? ¿Qué era tan importante? Sí, ¿estás bien?
Intervino Misty, igualmente aliviada, con un dejo de preocupación en la voz. Pareces haber visto un Pokémon de tipo fantasma, o peor, uno de tipo bicho, ¡ay! Nolan no respondió de inmediato, su silencio prolongó la tensión en el pasillo. En cambio, el chico de cabello dorado se movió lentamente, casi mecánicamente, hacia la silla más cercana, dejándose caer en ella con un suspiro de cansancio. Parecía estar ordenando sus pensamientos, agobiado por el peso de la situación. Tras un largo y agonizante momento, finalmente habló, con la voz ronca y llena de disculpas. Lo siento, muchachos, Nolan los miró, su postura estaba agotada pero sus ojos eran sinceros, lo siento por haber estado ausente tanto tiempo. Ash, a pesar de la preocupación que lo había estado carcomiendo, descartó la disculpa y la atención se centró inmediatamente en el misterio de la desaparición de Nolan y la razón de su ausencia en un momento tan tenso y crucial cuando toda su atención debería haber estado en el Charmander herido al que estaban tratando de ayudar. Está bien, le aseguró el chico de cabello negro a su mejor amigo, solo dinos, ¿qué fue tan importante? La mirada de Misty era igualmente curiosa mientras lo miraba, con el ceño fruncido con una pregunta silenciosa. Nolan los miró a ambos, con una expresión seria, casi sombría, en marcado contraste con el agotamiento que antes dominaba sus rasgos. Era evidente que elegía sus palabras con cuidado, preparándose para la reacción de los demás ante lo que fuera que estuviera a punto de revelar. Tras un momento de silencio, por fin volvió a hablar, en voz baja y firme. Tenía que hacer una llamada telefónica, comenzó lentamente el chico de cabello dorado. ¿Una llamada? Misty arqueó las cejas, con una sorpresa palpable. ¿Una llamada era tan importante que tuviste que irte en un momento como este? Desde su lugar a su lado, Ash asintió, su expresión reflejaba la incredulidad de Misty. Sí, ¿qué tenía de importante esa llamada? Preguntó el chico de pelo azabache, incrédulo de que Nolan se fuera en un momento como este solo para charlar. Era muy inusual para el chico de pelo dorado, después de todo. Nolan respiró hondo, preparándose visiblemente para lo que se avecinaba. Suspiró profundamente. El sonido fue pesado y cargado de significado, flotando en el aire. El chico de cabello dorado finalmente miró directamente a Ash y Misty, con una expresión más seria que nunca. Llamé a la sucursal de canto de la Liga Pokémon, admitió en un susurro. El silencio que siguió fue denso y pesado, el aire repentinamente cargado de una tensión tácita. Ash y Misty intercambiaron una mirada atónita, con los ojos muy abiertos. Sus rostros reflejaban la conmoción que los había embargado simultáneamente. Ash, con su voz apenas por encima de un susurro, finalmente rompió el silencio. La Liga Pokémon. Chilló el chico de cabello azabache con asombro, ¿por qué harías eso? Misty, igualmente conmocionada, repitió su pregunta, la preocupación grabada claramente en su rostro. Sí, Nolan, ¿qué pasa? Quiso saber el especialista en Pokémon de tipo agua. Nolan los miró a ambos, con expresión sombría e inquebrantable, antes de pronunciar su siguiente frase sorprendente. El peso de la situación de repente se volvió increíblemente claro. Yo denuncié a Damián. Un silencio denso y aturdido se apoderó del pasillo, llenando el pasillo con las consecuencias de su revelación. Ash pareció paralizarse por completo, con los ojos abiertos, con una mezcla de incredulidad y alarma, mientras miraba a Nolan, su mejor amigo, el hermano que nunca tuvo de sangre, pero al que abrazó con todo su corazón. Las palabras que acababan de salir de los labios de Nolan resonaron en su mente. Cada sílaba era un puñetazo en el estómago. Denunciaste a Damián. La voz de Ash era apenas un susurro, con un toque de incredulidad y horror. Estás loco. La gravedad de la situación, la audacia y el peligro potencial de las acciones de Nolan lo golpearon como un maremoto, casi mareándolo. Un miedo gélido comenzó a apoderarse de él, desgarrando su corazón, habitualmente optimista, y en el fondo sabía que esta decisión de Nolan tendría consecuencias de gran alcance que todos tendrían que afrontar. Misty, normalmente la voz de la razón y la calma en su grupo, parecía tan aturdida como Ash. Su habitual entusiasmo se vio momentáneamente apaciguado por la sorpresa de la revelación de Nolan. Nerviosa, se retorció las manos, mirando a Ash y a Nolan, con la voz baja y temblorosa. Nolan, empezó, con la preocupación patente en cada sílaba, nos advirtieron que no nos involucráramos con esos matones. ¿Recuerdas lo que dijo la enfermera Joy? Nos dijo que lo dejáramos en paz, que no nos metiéramos con ellos. Sus palabras estaban llenas de genuina preocupación, una súplica sincera para que Nolan comprendiera el peligro que corrían todos ahora que Damián había sido denunciado ante las autoridades.
Esperaba que Nolan diera un paso atrás y viera los peligros, los riesgos en los que se estaba metiendo, y en los que los estaba poniendo a ellos, solo para dejar en claro su punto. Ash asintió en ferviente acuerdo con Misty, frunciendo el ceño con creciente preocupación. Sí, denunciar a Damián es una forma segura de ganarse su confianza. Interrumpió, con la voz ligeramente elevada y una urgencia desesperada. La idea de la ira de Damián, su potencial venganza, cayendo sobre Nolan le provocó escalofríos. Había presenciado de primera mano la naturaleza cruel y vengativa de Damián ese día, y no podía quitarse la sensación de que Nolan acababa de pintarle una diana enorme en la espalda. El agotamiento inmediato de Nolan fue reemplazado por un destello de ira. Su comportamiento tranquilo habitual se vio destrozado por la injusticia que había presenciado. No me importa su lado malo, Ash, replicó el chico de cabello dorado con enojo, con una voz aguda y un feroz instinto protector. Por culpa de ese idiota, Charmander murió en medio de la tormenta. Damián podría haberlo matado. Hizo un gesto hacia la sala de tratamiento del centro Pokémon donde todos esperaban ansiosamente afuera, su mirada se suavizó por un momento en una tierna preocupación por el pequeño tipo fuego que estaba siendo atendido por la enfermera Joy. ¿Ya hay novedades?, preguntó Nolan, con un tono de voz diferente, más suave, y la ansiedad evidente en su voz. Después de que Ash y Misty sacudieron la cabeza con tristeza, la expresión de Nolan se transformó nuevamente en una mueca y su voz estaba cargada de amargura. Así que casi se sale con la suya. Espetó el prometedor maestro Pokémon, con sus gélidos ojos azules ardiendo de furia. Seguirá haciéndolo si nadie hace nada para detenerlo. Nolan apenas podía soportar la idea de que Damián saliera impune, sin castigo. Misty, intentando comprender la situación, insistió, con la voz cargada de preocupación. ¿Qué pasó cuando llamaste?, preguntó suavemente, sus ojos buscando en el rostro de Nolan cualquier signo de arrepentimiento. Nolan respiró profundamente, intentando visiblemente recuperar el control de sus emociones. Les conté todo, comenzó el chico de cabello dorado, con voz baja y llena de una intensidad silenciosa, todo lo que vi, todo lo que sospecho. Su puño se apretó involuntariamente. Que Damián abusó, descuidó y luego abandonó a Charmander para que muriera. Que rompió muchas reglas, códigos por los cuales su licencia de entrenador puede y debe ser revocada, declaró con firmeza. El peso de lo que había hecho, de las posibles consecuencias, parecía pesarle, pero se mantuvo firme en su determinación. Había actuado, obligado por la injusticia de lo que había presenciado, y no podía quedarse de brazos cruzados. La imagen del pequeño Charmander luchando por su vida en la habitación contigua alimentó su determinación, impulsándolo a superar sus propios miedos. Ash y Misty intercambiaron miradas preocupadas. Conocían a Nolan, su gran corazón y su inquebrantable sentido de la justicia, pero también sabían qué tipo de persona era Damián. Alguien que no dudaría en buscar venganza. Su preocupación por Nolan se agudizó, y un nudo de ansiedad se formó en sus estómagos. Las repercusiones de sus acciones eran impredecibles, y sabían que debían estar preparados. La sala de espera se sentía más pesada ahora, el aire cargado de miedos no expresados y el peso de un futuro incierto. El silencio que impregnaba la sala parecía menos una pausa y más la calma sofocante que precede a una tormenta inminente. Comprendían las motivaciones de Nolan, pero también comprendían el peligro real en el que se había metido voluntariamente al denunciar a Damián. Su preocupación por él era palpable y sabían que, pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos. La frente de Misty se frunció con preocupación, su mirada fija en Nolan, un nudo de inquietud se apretó dentro de su pecho. ¿Crees que eso fue lo correcto, Nolan?, preguntó ella, con una preocupación que no pudo reprimir en su voz. Ash, de pie junto a ella, reflejó su aprensión, con una expresión preocupada grabada en su rostro mientras asentía en señal de acuerdo. Parece un gran paso, añadió el chico de cabello azabache, y su tono reflejaba el peso de su decisión, cuyas ramificaciones aún se desarrollaban en sus mentes. La idea de que Damián, una persona claramente capaz de crueldad, pudiera buscar venganza les roía la mente, ensombreciendo la justa ira que habían sentido antes. Sabían que denunciarlo a las autoridades era lo correcto, pero las posibles consecuencias les palpitaban el corazón de inquietud. Nolan negó con la cabeza firmemente. Sus ojos ardían de convicción y la severidad de su tono atravesó su aprensión. Era necesario. Insistió el chico de cabello dorado, con una voz que resonaba con seguridad, disipando cualquier atisbo de arrepentimiento. No fue por ira ni rencor. Hay que pensar en todos los Pokémon que tenía.
La cantidad de pokebolas que parecía tener y cómo trataba a Charmander, estoy seguro de que no es un accidente aislado. Damián también es más que capaz de dañar a todos esos Pokémon. Continuó, intentando que vieran el panorama general, con palabras cuidadosamente elegidas para transmitir la gravedad de la situación, enfatizando el daño potencial que cualquier inacción podría causar. Era una obligación, pensó, algo de lo que se sentía responsable, no solo por la brutalidad de Damián, sino también por todos los demás pobres Pokémon que podrían correr la misma suerte. Misty y Ash intercambiaron miradas confusas, ninguno de los dos había considerado las implicaciones más amplias de las acciones de Damián. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ash con una mezcla de curiosidad y preocupación en su voz, mientras su mente corría para seguir el hilo de pensamientos de Nolan. Nolan suspiró, con un dejo de exasperación en su voz, pero comenzó a explicar pacientemente, sus palabras elegidas deliberadamente para guiarlos hacia la misma conclusión a la que él había llegado. ¿Recuerdan todas esas pokebolas que Damián presumió hoy? Eran más de una docena. Exclamó Nolan, con la voz teñida de incredulidad al ver que no se habían dado cuenta. ¿Y si los trata a todos tan mal como a Charmander? Si trató así a Charmander, ¿quién sabe qué les habrá pasado a los demás? ¿O qué podría pasar si nadie interviene? La voz de Nolan temblaba de emoción. Le dolía el corazón por el sufrimiento del Pokémon invisible. Sabía que, si se quedaba de brazos cruzados y lo permitía, sería tan malo como Damián. Los ojos de Ash se abrieron de par en par al darse cuenta. Las palabras de Nolan pintaron abruptamente una imagen horrible que él no había logrado reconocer. Yo no había pensado en eso, admitió el chico de cabello azabache, su voz apenas por encima de un susurro, el peso de la verdad apoderándose de él. El rostro de Misty palideció dramáticamente y levantó la mano para cubrirse la boca en estado de shock. Dios mío, tienes razón, Nolan. Jadeó, con una mezcla de horror y comprensión en la voz. No podemos permitir que siga tratando así a los Pokémon. Es un peligro para ellos. Nolan asintió en solemne acuerdo, su mirada se endureció a medida que la realidad de la situación se solidificaba en su mente. Ojalá hagan algo. La persona con la que hablé en la liga dijo que iniciarían una investigación exhaustiva sobre todo lo que les he informado, dijo Nolan con voz tranquila pero firme. Brock finalmente habló, su tono bajo y amenazante. Bien, escutió sombríamente el aspirante a criador de Pokémon, ese matón merece pudrirse por lo que ha hecho aquí. Un tenso silencio cayó nuevamente sobre el grupo, los únicos sonidos eran el viento aullante y la lluvia golpeando las ventanas. Antes de que pudieran pronunciarse más palabras, la luz roja sobre la puerta de la sala de tratamiento, un faro de ansiedad y esperanza, parpadeó erráticamente durante lo que pareció una eternidad antes de apagarse por completo. El cambio provocó una oleada de nerviosismo en los cuatro amigos ansiosos que esperaban con impaciencia en el pasillo. Nolan, Ash, Misty y Brock reaccionaron a la señal visual. Sus corazones latían con fuerza, con una mezcla de inquietud y anticipación. El silencio se densó y cargado de preocupación no expresada. Ash, con la voz ligeramente temblorosa por el peso del momento, expresó lo obvio. Se está oscureciendo, pronunció, con la mirada fija en el indicador ahora oscurecido. Misty, metiendo nerviosamente un mechón de cabello detrás de su oreja, ofreció una explicación vacilante. La enfermera Joy debe terminar, las palabras de la chica de cabello naranja estaban cargadas de una frágil esperanza que apenas parecía enmascarar el miedo subyacente. Su tensa anticipación colectiva culminó cuando todas contuvieron la respiración, sus destinos aparentemente atados a esa puerta ahora silenciosa. La puerta se abrió con un suave silbido, y allí estaba la enfermera Joy. Su habitual brillo vibrante se había atenuado, su rostro reflejaba el cansancio del trabajo, pero sus ojos aún reflejaban una cálida y cansada amabilidad mientras les ofrecía una leve sonrisa forzada, un pequeño gesto de consuelo. Rápidamente les hizo el signo de la paz a los cuatro, un reconocimiento silencioso, y con ese gesto aparentemente simple, una oleada de alivio inundó al grupo. Sus cuerpos se relajaron visiblemente a medida que la tensión comenzaba a disiparse. Está bien, exclamó Ash, con una alegría palpable en la voz que contrastaba marcadamente con la ansiedad que acababan de sufrir. Charmander va a estar bien, exclamó Misty, desbordando de alegría. Nolan respiró un profundo suspiro de alivio. Gracias a Dios, susurró para sí mismo el chico de cabello dorado, con todo su cuerpo prácticamente hundido por la casi abrumadora sensación de alivio que de repente lo invadió. Brock no pudo evitar sonreír ampliamente en señal de aprobación. Su alivio era evidente en su expresión.
Los 4 jóvenes entrenadores Pokémon estiraron el cuello y echaron un vistazo a la sala de tratamiento por la puerta. Allí, en una de las camas, estaba el Charmander que habían rescatado de la tormenta. La llama de su cola ardía con mucha más fuerza, prueba de la habilidad de la enfermera Joy y de su preocupación compartida. Charmander se está recuperando bien ahora, la enfermera Joy, con una sonrisa cansada pero feliz en su rostro, les informó alegremente. Debería estar bien por la mañana. Mientras sus palabras llenaban el aire, un alivio colectivo inundó a los 4 jóvenes, disipando por fin sus temores. De verdad lo habían logrado. Contra todo pronóstico, lo habían logrado. Charmander sobreviviría. Fue nada menos que un milagro.